Amigos, muy buenas tardes. Andrea, muy buenas tardes. Es un placer que estés aquí con nosotros. Amigos de Concientiza, Participa y Transforma, estamos en esta segunda entrevista de este año. Mis compañeros, el licenciado José Contreras y el ingeniero Flavio Magalla no pudieron estar presentes, pero bueno, nuevamente estamos arrancando. Ahora, con una interesantísima entrevista, vamos a hablar hoy un poco, aunque no es un tema que yo tenga yo con mucha profundidad, pero bueno, sobre la psicología. Vamos a preguntarle a Andrea qué es lo que ella, Adriana, perdona, es que acabo de estar con su niña que se llama Andrea, y de pronto las dos con la, no, Adriana, Adriana, qué gusto que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado venir aquí a platicar, y pues pues tú dirás, el micrófono es tuyo, eres originaria de la Ciudad de México, tu mami era allá por San Luis Potosí, tengo entendido, entonces no sé si tú naciste por allá, si la familia es de allá, estudiaste allá, ¿qué hiciste tú? Fíjate que yo nazco aquí en la Ciudad de México. Ajá. Finalmente, pues sí, de esas familias, ¿no? Que evidentemente pues están aquí en la ciudad, que se concentran de varios estados. Y pues bueno, con mi familia, por ejemplo, con la familia de mi mamá tengo mucho acercamiento, digamos, pero no ese acercamiento tan profundo, y te voy a decir por qué te lo comento, ¿no? Finalmente, cuando a mí me habías dicho que hiciéramos el programa, a mí me llamó mucho la atención primero porque creo que es muy importante concientizar a la gente para poder trabajarnos acerca de esta cuestión psicológica, ¿no? Porque de repente parece que todo es un problema, parece, claro, ¿no? O el que dicen, va a decir que estoy loco, ¿no? O ese temor a que nos juzguen. Y fíjate que yo creo que finalmente, te agradezco mucho la invitación. Y hablando de esta parte de la familia, sí, retomando acerca de lo que me estabas diciendo ahorita de si mi familia era de aquí, este acercamiento con la familia, por ejemplo, de mi mamá, es clave. Sin embargo, no es esa familia muégano que está todo el tiempo junta, que le tienes que preguntar porque la tía ya opinó sobre tu vida y todo esto, ¿no? Sin embargo, eso mismo fue lo que a mí me hace estudiar psicología, ¿no? Yo estudié para locutor radiofónico. Ah, mira qué bien. Ajá. Previo a eso, ese era como lo primero que yo quería hacer, estudiar para locutor. Y sin embargo, claro, en ese tiempo, pues bueno, era como esta cuestión de, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y dije, bueno, sí, derecho, sí, creo que el derecho, pues puede funcionar para mí, ¿no? Soy enemiga de la injusticia, etc. Sin embargo, la vida te va llevando que, en serio, sí te cierra puertas, que de repente podemos pensar que te la cierra y que la vida no quiere que hagas algo, y realmente sí sucede, o sea, sí sucede que desde tu transgeneracional, la parte de tu familia, hay cosas que puedes y no puedes hacer. Entonces, a mí, cuando yo decidí tomar la decisión de estudiar Derecho, fue porque yo reprobé matemáticas en la preparatoria. Entonces, en ese tiempo, pues las matemáticas estaban tanto en el área de comunicación como en el área de psicología. Y yo dije, no, pues, ¿para qué me quedo un año más, no? ¿Y a qué era del derecho ibas a la penal, a la familiar? Fíjate ¿No tenías, no había ningún tipo de inclinación todavía en ese Sí, momento? claro, la penal, o sea, de repente estábamos un poco bombardeados por esta cuestión de las series estadounidenses, y entonces ves esta área del derecho donde... La justicia, por sobre todo, ¿no? Nada más como mero vivieron, nada más para ver si había alguna conexión. Exacto. Por la parte de la psicología. Claro que la hay, fíjate que sí, porque yo me acuerdo que cuando entré, yo me quedé en el Paragón, y entonces la primera clase a la que yo asistí, tuve un profesor que era Ministerio Público. Y ¿sabes? Nos empezó a hablar de cómo tenían cuota, ¿no? Que nos decía, ustedes no van a cambiar el mundo y esto es así. Y nos empezó a hablar de un sistema corrupto, de un sistema donde justo la justicia no importa, más bien hay números, hay pues ciertos requerimientos que tú tienes que cubrir. Y yo ese día dije, no soy de aquí, pero ¿cómo le dices a tus papás, no? Que llegas el día uno y
llegas por la noche a decirles, siempre no quiero derecho, ¿eh? Y luego estudiando en la UNAM, pues claro, que era esta cuestión, ¿no? Como de, ¿sabes cuánta gente quiere estudiar en la UNAM y tú lo desperdicias? Y lograr el cambio además, ¿no? Sí, no, claro, además lograr el cambio que era, bueno, si yo quería estudiar, literalmente tenía que volver a hacer el examen, ¿no? Entonces, decido en ese inter estudiar para maestra de inglés. Entonces, también me convertí en profesora de inglés. Y ahí es donde yo empiezo a darme cuenta más bien, sí, que mi vida era como un rompecabezas, que no embonaba, ¿no? Que era, o sea, sí quiero hacer esto, pero no me llena, y luego yo decía, bueno, voy a estudiar comunicación, porque pues yo quería estar en el radio y todo esto. Y entonces cuando fui con una amiga a la UAM Xochimilco, ese día yo dije, yo quiero estar aquí. O sea, yo no quiero estudiar en la UNAM. Ahora dile a tus papás que ya tampoco vas a estudiar en la UNAM, sino que además lo vas a hacer a otra universidad. Fue complicada la transición, digamos, ¿no? En el primer examen que yo hago, que fue para la carrera de comunicación, no me quedé. Y entonces lo vuelvo a hacer al siguiente año para entrar, mientras yo di clases de inglés, ¿sí? Y entonces cuando hago el examen... Dominas bien el idioma. Sí, y fíjate, me gusta mucho, pero también yo pensaba, yo no me quiero dedicar a la docencia, y ahí sigo en la docencia, ¿no? Y todo esto, sí, digamos que más que la gente, o como una cuestión pretenciosa de que la gente se entere de tu vida, yo más bien siento, y te agradezco mucho que me hagas estas preguntas, porque la vida de verdad te va mostrando ciertas señales y va llevándote por ciertos caminos donde sí vas a ir desarrollando, yo sí diría lo que vienes, ¿no? Ahí está, vamos, ¿a qué vienes? Es decir, cuando yo llego a hacer el examen, voy a registrarme para hacer la segunda vez el examen de la UAM, digo, se me ocurre ahí enfrente cuando me dicen qué carrera quieres estudiar, digo, psicología, ¿no? Entonces, para entrar a la UAM Xochimilco, por lo menos en ese tiempo, no sé ahora, era muy complicado porque la generación era de 25 personas, ¿no? Entonces no era como de que entras y entran los miles de alumnos a la carrera, ¿no? Claro, el sistema es mucha investigación, es un sistema muy crítico, que no, en ese tiempo era la única universidad de Latinoamérica que tenía ese sistema, una cuestión muy constructivista. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de él. Está bien. Yo estaba en el 98, en el 99, fue que entré a la universidad, a la UAM Xochimilco, y ahí me di cuenta que yo no pude haber estudiado en ningún otro lado, ¿sí? Esta parte del inconsciente, esta parte de hablar de cómo la manera en la que te relacionas con tu familia te va construyendo o te va destruyendo también dependiendo de cómo lo utilices, ¿no? Entonces, estudié ahí, fue una cuestión mucho de investigación, y finalmente, te digo, volteando hacia atrás, pienso, ni yo hubiera podido estudiar psicología en ninguna otra. Y además, todo, digamos, como toda esta cuestión del psicoanálisis, ¿no? Porque es una escuela muy enfocada, muy psicoanalista, el sistema es muy psicoanalista, muy clínico. Entonces, toda esta cuestión a veces de que ya en la profesión en la que estemos nos damos cuenta que no estamos ahí por casualidad, y me refiero no por casualidad porque hay mensajes que vengan de tu familia muy concretos, ¿sí? Llámese profesión, llámese tu relación con la abundancia, llámese tu relación con las mismas parejas, ¿no? Entonces, es así como yo decido estudiar psicología. Sí hice también la carrera de locución, la hice aparte, ¿no? De hecho, estuve en Radio Fórmula, en un programa con Laura Estrada, en la sección de psicología. Pues tienes tu licencia de locutora. Sí, claro, tengo mi licencia de locutora. Y ya no, que eso le hace falta mucho de los pseudocomunicadores que hay en la radio y en la televisión, ¿no? Sí, fíjate que sí, tuve la oportunidad de hacer un curso muy, digamos, nada sencillo, porque pues era una escuela que nos llevaba a Cuernavaca a hacer el programa, pero claro, para llegar a eso tenemos que pasar por el primer módulo, que pues no era de que ya llegué, ya lo pagué y
y ya me voy. No, era mucha disciplina. Y pues bueno, escogían a unos cuantos para poder tomar ya lo que era el segundo curso, ¿no? Entonces sí tengo la licencia de lo que... Qué bueno, felicidades. Gracias. Y también eso ahora, viéndolo con la carrera de psicología, con esta cuestión de los medios de comunicación, ¿sí? Que finalmente ahorita, bueno, estamos en un contexto social donde el internet, ¿no? Donde toda esta plataforma ya no es esa plataforma la que teníamos, con la que teníamos contacto, ¿no? Ahora tenemos un medio que inmediatamente podemos acceder a muchísima gente, a la información, exacto. Claro, siempre con juicio, ¿no? Deberíamos de tener ese criterio. Ojalá todo el mundo lo tuviera, porque hay gente que se va con la finta de que lo que ahí está, y eso es ya como dogma, o como que es una verdad. Exactamente. Y eso no es cierto, ¿no? Exactamente. Entonces, finalmente, lo que yo aprendí durante ese tiempo, porque claro, tampoco es que tenga mucho tiempo, sin embargo, me doy cuenta, digo, mucho tiempo a partir de muchísima gente que pues bueno, tiene la experiencia del mundo. Yo lo que veo es que ahorita se rompen paradigmas, ¿no? En lo personal, en la cuestión de la psicología, me doy cuenta que de repente entendemos y que llegar a terapia es llegar, sentarte y vas a hablar de tus problemas, ¿no? Uh-huh. La realidad es que la forma en la que yo trabajo con dos ramas. Una es el transgeneracional, que es justamente tu árbol genealógico, cómo se configura y cómo se ha configurado de tal manera que aunque a ti no te hayan contado historias, tú las vives ahora. Tú vienes y repites historias de tu tatarabuelo que en la vida supiste, o como ciertos padecimientos, ejemplo, muchos niños que nacen ya con enfermedades muy fuertes, cómo estos niños vienen a reparar ese árbol, y esos niños develan, digamos, en sus padecimientos, estas cuestiones de asesinatos, de secretos, de violaciones que todo el mundo tenemos en nuestro árbol, de los que no se hablan, y sin embargo todo eso se actúa. Y finalmente tú, que te gusta la parte de la actuación y que eres un buenazo para eso, justamente cómo llevamos esa información, porque no te gusta porque sí, sino de repente toda esta información que fuimos aprendiendo de la gente que nos rodeaba, nos hablan de historias que justo ahorita en tu vida hacen la diferencia entre desear y realmente desde el inconsciente merecerte las cosas, ¿no? Entonces, viéndolo así, ¿no? Creo que la cuestión de tomar terapia evidentemente puede ser más rápido, porque finalmente no es una cuestión, es llegar y mostrar a la gente, digamos, como una programación que traes, ¿sí? Como los celulares, uh-huh. Y que todos podemos tener cargados el WhatsApp y de repente en Android, ¿no? Te pasa que ya abre una cosita, no quiere hacer algo, y entonces ese programa lo tienes, sí, pero no está funcionando de la manera que tú deseas. ¿Cómo debería de ser? Finalmente nuestra mente es de esa forma, ¿no? O sea, estás cargado de ciertos programas, hay unos que ya no te funcionan, y sin embargo son los que te hacen que tomes decisiones allá afuera, y son los que van creando las experiencias de vida. Y es muy curioso cómo uno cuando habla de la psicología, lo que medio comenté en un inicio, tiene un temor a acercarse a ello, como que yo no sé qué tipo de problema tiene uno internamente, no sé si es el sentir, no sé si consciente o inconsciente, que uno se tiene prácticamente que desnudar ante otra persona, de empezar a hablar de las cosas muy íntimas de uno, y esto hace que te cierres y que no fluya esto. Ahora, ¿cuándo nos podemos dar cuenta la necesidad que tenemos de recurrir al psicoanálisis o ir con un psicólogo? Te decía yo que yo utilizo el trabajo de lo transgeneracional, que es justo ver el árbol genealógico, y la otra es la descodificación biológica. Fíjate que justo lo que acabas de decir, yo he tenido varios pacientes que llegan a consulta y me dicen, fíjate que mi terapeuta o mi anterior terapeuta me decía, es que ¿cómo es posible que hagas esto? Eso es a lo que le tenemos miedo, al juicio. Al juicio que, claro, por supuesto que cuando estás viviendo una situación
Ejemplo, una persona que está en una relación de codependencia, sabe que no es correcto, ¿no? Una mujer que es golpeada sabe que no debería dejarse golpear, pero algo te tiene ahí. Y eso es lo que de repente en ciertas áreas psicoterapéuticas no se aborda el juicio hacia el paciente. Es que, ¿cómo es posible que esta mujer esté aquí? Y eso es justamente lo que lo transgeneracional y la descodificación no hace. Al contrario, te ayuda a darte cuenta por qué sientes este impulso de estar en una situación objetivamente nociva para ti. Y entonces es al revés. ¿Cuándo podemos tomar, digamos, como este tipo de entrenamiento? Porque la realidad es que yo en terapia lo que hago es entrenar a mis pacientes. Es entrenarlos a que sean conscientes, a que empiecen a ver justamente su árbol genealógico a partir de lo que realmente nos sirve y a cortar con ciertos programas que ya no nos funcionan. Pero cortar tampoco significa que vas a llegar y vas a dar un portazo. O, adiós familia. Exacto, adiós familia. No te voy a ver nunca. Bueno, hay familias sí nocivas, pero alejarte hasta de la forma en la que entiendes que ellos no pueden pararse a drama. Es decir, sin el juicio ahora de tu parte de decir tú y tú y tú fuiste culpable. O sea, no romper con las familias, poner un límite, decir, hasta aquí llegas, no te permito que pases la puerta más de mi casa porque esta es mi casa, es mi hogar, esto es mi yo interior. Exactamente. Entonces yo creo que justo lo que tú decías, los seres humanos nos dan miedo al juicio, porque hacemos juicios. Nosotros somos muy severos haciendo juicios hacia los demás. Por tanto, no nos gusta exponer una situación en la que nos sentimos totalmente vulnerables. Y entonces, claro, que venga una persona, porque además, a mí siempre me ha pasado que de repente es psicóloga. O sea, sabes lo que estoy pensando, ¿no? Me estás viendo, ya me conoces. Sí. O te dicen, seguramente crees que lo sabes todo. No, no es eso, ¿no? O sea, finalmente, claro, los psicólogos tenemos un entrenamiento, toda una preparación, pues para poder ir leyendo a la gente, ¿no? Sin embargo, justo eso no nos hace para nada superiores a nadie, al contrario. Aquí yo creo que justamente ese es el meollo, es empezar a entender que haciendo el juicio no vas a desprogramar algo. Y es al revés, es quitarle toda esa carga, ¿sí? Es darte cuenta que si hay perpetradores en tu familia, no pudieron hacer otra cosa, ¿sí? Tampoco es excusar, porque hay una gran diferencia entre excusar a alguien o eximirlo de sus errores, y la otra es aceptar que esa persona cometió ese error, pero que no tiene las herramientas para hacer algo diferente. Claro, yo ahí acepto ya cómo es la otra persona y entonces yo ya pongo enfrente de mí la opción de que yo me puedo alejar, porque él lo sabe, ¿no? O sea, siempre empezamos, por ejemplo, cuando trabajamos con familias, siempre hay un problema. Una persona, ¿no?, que es la que detona que todo el mundo esté mal. Y realmente es esa persona la única que se atreve a vivirlo, ya sea en una enfermedad, ya sea en una situación, en un problema que a todos los saque de quicio, para que todos vayan a terapia. Es el único que se atreve a decir, tenemos que cambiar esto, pero desde el inconsciente. Entonces, claro, toda la familia lo que quiere es poder, digamos, negar el problema, estar en la zona de confort y que no me moleste. ¿Sí? Pero cuando sale una persona en la familia que tiene, por ejemplo, una esquizofrenia, cuando estamos hablando de esquizofrenia, estás hablando que hay un secreto muy fuerte en la familia. Y todos los demás, digamos, como que se vuelven cómplices. ¿Lo ocultan? Lo ocultan, claro, pero además en el ocultarlo, justo para no volvernos locos, literalmente lo reprimo tanto que hago como que nunca pasó. Y entonces el loquito de la familia, ¿sí?, ese que decimos que es el loquito de la familia, es el que está hablando de ese problema. Es el que dice, si no se habla, si no se trabaja, ¿sí?, los otros simplemente van a seguir reproduciendo la misma información. Entonces, cuando vas al proceso terapéutico, ¿no?, en este caso, concretamente, trabajando en la parte de lo transgeneracional, vas a descubrir que tienes fechas de nacimiento que te hacen, que te crean ciertas lealtades con ciertas personas, aunque no las hayas conocido. ¿Qué significa? Que tú, te lleves o no te lleves con esa persona, vas a seguir, digamos, como donde esa persona se quedó, ¿sí? Y entonces así podemos ver que en una familia de mujeres divorciadas, curioso, ¿no?,
es que a todas les va mal. Y a lo mejor todos los hombres son malos. O todos los hombres son malos. Claro, desde mi inconsciente, imagínate a una niña, digamos, escuchando a la abuela, a la bisabuela, ¿no? Hablando pestes de los hombres. ¿Cómo a ella le va a ir bien? Desde el inconsciente sería traición, ¿no? Desde el inconsciente sería, yo no tengo derecho a tener lo que ellas no tuvieron. Y claro que no te lo dices con esa frase, lo vas a decir en tus actos. Entonces ahí vienen todas las primas, las tías, ¿no? Que nada más siempre se topan con el infiel, con el borracho, con el... Pero finalmente nuestro inconsciente escoge, porque para el inconsciente no estás haciendo nada bueno ni malo. Simplemente ve un conflicto. El inconsciente va a decir, si tú tienes dinero, como en tu familia todos hablan de que no, es que el dinero, mejor pobre que angustiado por el dinero, o no seas avaricioso, o no sé, ¿no? O sea, de repente, el dinero no lo es todo, ¿no? O sea, todas estas frases que de repente tenemos acerca de ciertos temas, ¿cómo alguien se va a permitir la abundancia desde ahí? En el inconsciente dice, bueno, tu familia no quiere el dinero, tú sí, ropas. No, mejor pertenezco. Pero, por ejemplo, en esto que tú mencionas de una familia donde se habla de los hombres no son buenos, bla, 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 y hay partes negativas para el varón, ¿qué pasa con esta gente que se mete, no sé, con un borracho o sin que... Eso, en la familia, ahorita estaba recordando algo de una amiga hace mucho tiempo que no conseguía pareja, y dije, bueno, yo recuerdo que le dije, depende cómo lo quieras, si quieres un borracho, vete a un antro y seguramente ahí vas a encontrar a un cuate muy divertido, pero ojo, después no te quejes de que es un cuate que se la pasa todos los fines de semana tomando porque lo conociste en un antro, y seguramente es una persona que está siempre, cada 8 días, con el vaso en la mano. La otra es hasta dónde la misma problemática familiar te lleva a que busques a una persona de esas características, como, no sé, como autoflagelación o como una parte, ¿cómo se llama? Masoquista. Fíjate, dijiste que busques. No, la gente te encuentra. O sea, buscas tú ya vibras lo que eso. deseas. Exacto, porque por ejemplo ahorita decías esto de ir a un antro y a lo mejor te encuentras al borracho. No, hay otros tantos alcohólicos hogareños, ¿no? Que están en su casa, que no prefieren tomar en su casa y no salen y tal, pero ahí se la viven alcoholizándose, ¿no? ¿Por qué te topas con ellos? Tú ya traes el programa, ¿sí? Ejemplo, cuando tenemos adicciones en casa, podemos tener a veces abortos, duelos no elaborados, ¿sí? que es muy común, que de repente haya mujeres que no pueden tener hijos, ¿sí? O a lo mejor no pueden detener al feto, ¿no? al bebé dentro, y entonces han tenido una retención. No hay retención. Eso se vive con grandes pérdidas, entonces, pero no se dice, no se habla, porque en general algo que nos pasa, digamos socialmente hablando, es que cuando alguien sufre, lo primero que hacemos es decir, no, ya tranquilo, todo está bien, ya no llores, ¿no? Porque más bien nosotros no sabemos qué hacer con esa emoción. Entonces lo que hacemos ¿O es qué que... decirle para ayudar en verdad, ¿no? Claro, a veces no es el decir, porque cuando hemos estado conectados con nuestro propio dolor, nos damos cuenta que no es lo que te digan. Hay veces que solo es que la gente esté ahí y escuche. Pero como nos pasa eso, hay muchas personas que tienen duelos de abortos no superados, ¿sí? Entonces ya tenían la ropita, ya tenían el nombre, ya tenían esto. Y entonces sucede que el bebé no llega, ¿sí? Hay una gran pérdida, una gran tristeza. Un vacío grande. Un vacío que no se elabora. Y entonces, ¿qué sucede? O buscan al otro bebé rápido, ¿sí? Y entonces, curioso, hay muchas mujeres que para el siguiente bebé le tienen mucho rechazo. O están extremadamente preocupadas de que no les pase nada, pero por esta pérdida no elaborada, por esto no hablado, por esto que este niño, este bebé no tiene un lugar, ¿no? Normalmente, cuando la gente pierde un hijo, si nosotros vemos a
Alguien que tiene hijos decimos, bueno, ¿cuántos hijos tienes? Y nadie va a decir 2 y 3 más que murieron. No, ¿cierto? O sea, dice 2, los que ves. Pero esos 3 tienen un lugar, porque tuvieron un lugar entre la espera, la manera en la que se engendraron, todas esas emociones que si no se hablan, curioso, al siguiente bebé le sucede que pueda sentirse sin derecho a la vida. Y puede tenerlo todo, ¿eh? Y entonces tienes chicos depresivos, tienes chicos que tienen TDA, a lo mejor que están así, que no tienen derecho. Es como si estuvieran esperando a alguien en el sillón y nadie se sienta ahí. ¿Por qué? Porque estamos esperando que llegue, pero ese alguien nunca llega. ¿Por qué mamá en su, digamos, en su manera de moverse, en su manera de hablar, resulta que se le nota que espera a alguien? Entonces, si esta mamá además no lo superó, puede manifestar rechazo al bebé que sigue. Y más porque, y a veces hasta les pone el mismo nombre, ¿no? Entonces, además, como le pasó a Van Gogh, ¿no? O sea, este nombre de este que murió. Entonces, literalmente, soy un muerto. Soy un muerto, no tengo derecho a estar aquí porque era él o era ella. Y entonces, muchas depresiones suceden porque justamente solo no se reconoce. Fíjate, ¿qué pasa con la cuestión transgeneracional? Como es hacia el inconsciente, cuando tú lo descubres y haces un trabajo, se le llama, algunos autores llaman protocolos, cuando tú haces un protocolo que es muy parecido a la magia, porque tu inconsciente no habla tu idioma, ¿sí? Cuando tú rompes con esas cosas, es increíble, pero de repente es como si se te fuera esa emoción y no sabes ni a qué hora se fue, solo ya no la sientes, porque resolviste la cuestión inconsciente. Pero la realidad es que, como vamos cargando con esas cosas, ¿sí? No es hablar, no es llegar y decir esto me duele, esto es que ¿por qué mi marido me es infiel? No, cuando entiendes que tú llamaste e invocaste un infierno en tu vida porque volteas hacia acá, ¿no? No tienes tu compromiso. ¿Por qué no estás comprometida tú con estar con alguien que esté contigo? Claro, desde ahí nos enfrenta nuestra propia responsabilidad. Y a veces no queremos eso, nos gusta lamernos las heridas y que nos digan, no, sí, pobre. No, sí. Pobrecito, güey. Sí. ¿Cómo sufres? ¿Cómo te queremos? Y además se vio gandalla, no, qué feo. O sea, pero cuando estamos del lado en el que asumimos nuestra responsabilidad y miramos el árbol, te das cuenta que tú lo llamaste. Cuando haces un protocolo, rompes con esa experiencia, porque ya no hay necesidad en el inconsciente de repetirlo. Pero justo ese es el trabajo que hacemos nosotros en terapia, utilizando estas dos técnicas. ¿Sí? Cuando tú tienes un paciente enfrente, te vas a dar cuenta que sí, puede tener muchos problemas. La realidad es que el problema no es el problema. Eso que te está diciendo que le mueve a esa persona en ese momento, en realidad nos va a llevar algo atrás. Y eso es lo que hay que resolver. Esto solo es el reflejo de tu programación, de la que ya traes. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso por cuestiones técnicas, un segundito. Ay, muchísimas gracias. Ahorita que hablaste de Van Gogh, algo se me metió a la cabeza. Van Gogh para mí es uno de los más grandes pintores, pero ¿qué tanto tiene que ver este problema que él tenía para esa obsesión que él manejaba de la luz? Van Gogh fue uno de mis primeros pintores que yo conocí de chiquillo, él y el otro fue el de las piernas cortitas, que se cayó del caballo, el francés. Pero bueno, Van Gogh me impresionó mucho por sus amarillos que tanto buscaba. Y cuando yo vi, ahora sí que físicamente, la pintura de Van Gogh de los girasoles y ver esos amarillos, y ver en Holanda los atardeceres, los trigales y las luces, entiendes a Van Gogh, pero ¿tú qué pensarías de esta obsesión por la luz ahí? Es algo que no entiendo, no sé qué hay ahí. Fíjate que yo diría,
ahorita que decías, es la obsesión por la luz, que entonces evoca lo opuesto, que es excesiva sombra. Y entonces fíjate, ¿qué tanto es que cuando estamos tan enfocados, ¿sí? En este caso de la luz, es que salgan a la luz las cosas? ¿Sí? Es esta tensión, de repente es lo contrario, claro, ¿no? Porque al final lo que estás buscando es reparar. O sea, la reparación, y justamente hablábamos cuando existen este tipo de problemas psiquiátricos, la gente con problemas psiquiátricos busca literal sacar a la luz las cosas. Es demasiada la tensión, ¿sí? que se experimenta cuando la gente guarda secretos tan fuertes, ¿sí? Y estamos hablando tanto como si fuiste perpetrador como si eres víctima, ¿no? Entonces la luz llama a eso, llama a que se vea, a que no importe, ¿no? Que alumbre todos los lados, ¿sí? Que salga. Entonces, finalmente, siempre sí, de repente vemos que cuando uno busca elegir, ¿no? Que las cosas se hablan. ¿Sí? El otro día hablaba con una persona que decía, me molesta mucho la mentira. Y entonces, curiosamente, cuando se le ponía enfrente a alguien que o le mentía, o a ella la ponían como, tú estás mintiendo, caemos en un exceso de emoción que puede hacerte que te alejes de personas y tal. Y entonces cuando empiezas a ir más atrás, de repente te das cuenta que para el inconsciente hubo un conflicto relacionado con la mentira, ¿sí? Hubo un conflicto en el que quizá hasta me siento en peligro de muerte. Si estamos hablando de los niños, cuando somos niños es justamente donde absorbes todo. Los niños no entienden el lenguaje simbólico. Para los niños son las cosas muy literales. Entonces, para un niño, ejemplo, si tenemos un pequeñito que fue agredido, por ejemplo, por algún familiar, agredido sexualmente por algún familiar, y que llega a decirlo a mamá, y mamá le diga, no es cierto, porque tenemos miles de casos de esos, no es cierto. Primero es, mi mamá me tendrá que defender. ¿Cómo se siente el niño expuesto? Si ella no me puede defender, nadie me puede defender en la vida. Una. Dos, además no es cierto, involucra que estoy mintiendo. No es cierto, ¿sí? No es cierto, yo no miento. Pero a la vez tampoco te puedes aferrar a eso porque existe el riesgo de que mamá se enoje o me deje de hablar. ¿Y qué crees? A lo mejor mamá se enojó. O mamá desde ahí te ignora, y no porque te ignore a ti, niño, ¿no? Sino empezó a ignorar la situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor mamá vivió una situación, fíjate que a veces podemos decir no le da importancia, pero más bien, ha de haber vivido una situación igual, no sabe qué hacer, y entonces te expone hasta la familia, y es, no puedo manejarlo mejor, y lo tapa, y hago como que no pasó nada, y lo minimizo. Porque si no, otra vez, para mi inconsciente el shock sería tan fuerte que sería morir. Morir en cualquier aspecto. Para el inconsciente, salirte de tu clan, o que te destierren, o que te deshereden, o que implica muerte. Entonces, imagínate, claro, el niño lo ve y entonces ahí empieza, ¿no? Esta cuestión de los secretos, esta cuestión de cómo lo vas a vivir, y entonces él se siente desprotegido, y entonces aparte con mamá tampoco, y aparte se siente rechazado, y esas cositas le van a ir moldeando hasta su cuerpo, le van a ir moldeando. Fíjate, yo siempre les pongo de ejemplo a mis pacientes. Tuve un niño, un bebé hasta los 6 años, todos son parecidos, todos caminan igual, derechitos, no tienes niños encorvados, ¿no? Ya empezamos a ver niños que usan lentes, ¿no? Desde chiquititos, pero velos a todos y van caminando derechitos y son muy frescos. Claro, en su personalidad habrá los que son súper inquietos y otros más introvertidos, pero propiamente no ves rasgos de una problemática emocional fuerte, ¿sí? Sin embargo, tú ves a los niños a partir del 2º grado de primaria, y entonces empiezas a tener a los gorditos, muy gorditos, empiezas a tener a los niños encorvados, ¿no? Los que ya cargan las mochilas así, todos que parecen como lombricitas, ¿no? A los que son muy flaquitos, a los que son muy violentos. Ahí
a los 7 años ya empieza a existir. Previo a esto, somos mamá, somos el inconsciente de mamá y de quien me cuida, ¿sí? Porque a veces mamá no está. Entonces el abuelo, la tía. Ajá. Sin embargo, ahí también ya existen ideas. Y yo ya puedo empezar a generar una serie de heridas, ya sea de rechazo, ya sea de abandono, ya sea de injusticia. Entonces, cuando empiezas a generar este tipo de heridas, ¿sí? Que ya te pegan las cosas más fuerte, digamos, a partir de los 7 años también ya empieza a entrar que tú haces tu propia elaboración. No al 100, porque obviamente dependes, ¿sí? de la gente que te rodea. Entonces, pero a partir de los 7 años, los niños ya empiezan a traducir y a empezar a entender como quieren, a partir de su personalidad, sí, de la información que me están dando alrededor. Ellos ya empiezan a generar también de manera, digamos, te decía, no al 100% todavía ellos, pero ya implica juicio, ¿no? Entonces ya ves a los niños que si se sienten rechazados, entonces ya se mueven así con miedo, ¿no? Si ya vivieron una experiencia negativa o la están viviendo todos los días en casa, porque así es la dinámica, ¿no? O sea, de repente, tú dile a un niño lo que quieres que sea y lo va a hacer. Entonces, si tú le dices a un niño, es que eres un travieso, ya me tienes harta, no puedo hacer nada contigo. Varita mágica, deseo concedido. Y así será. Y lo peor es que el niño lo que siempre va a querer es agradar. Entonces nosotros, porque nosotros fuimos esos niños, y entonces ahora en el cuerpo de adultos seguimos siendo esos niños en muchas situaciones, en el trabajo, con la pareja, donde vives, etc. Nosotros seguimos siendo esos niños. Siempre vas a querer agradar. Siempre vas a querer que, en este caso, quienes te cuidan, quienes te proveen ese cuidado, estén orgullosos de ti y te sientas cercanos a ellos. Pero claro, si somos nosotros, esos niños van creciendo. Y ya cuando ellos crecieron y nosotros vemos que mi mamá no me ve, o sea, por más que yo trato de hacer las cosas, mi mamá no me ve, ¿no? O mi papá nos abandona, porque aparte las historias que se cuentan, ¿no? No, mi papá me abandonó desde que tenía yo 1 año, me abandonó, ¿sí? O sea, ya todo esto va marcando tu inconsciente y lo vas a reproducir en una pareja y lo vas a reproducir con tus jefes y lo vas a reproducir en la cuestión económica, en las estafas que te hagan. No a toda la gente los van a estafar en la vida, pero a quien lo estafen, en su familia ha habido problemas de herencias, y entonces digamos que la estafa que estás viviendo en este momento es reparación. ¿Qué significa? El árbol dice que alguien corte, por favor, ¿no? Que alguien corte. Es decir, cuando yo lo hago consciente y digo, no, sí merezco tener dinero, sí merezco esto, te dejan de pasar esas cosas. Claro, con un protocolo, y hay que ver de dónde viene. Pero ¿qué hacemos? Solo repetimos, ¿sí? Y en lo transgeneracional se ven repeticiones de accidentes, muertes a ciertas edades, se ven las personas que mueren, ya sea en el cumpleaños de alguien, están haciendo honores a esa persona. Por lo tanto, son herederos de su inconsciente, o sea, lo bonito y lo no bonito, ¿no? Quienes nacieron en fechas, porque a veces hay casos de, no, es que coincide la fecha. Entonces, hay ciertos meses en los que tú, con las personas que tú vas a tener afinidad, y hay muchas que, por ejemplo, se gestaron cuando otra nació. Es la bisabuela y ahora la persona. Y entonces te das cuenta que repites, es que a la bisabuela, híjole, la dejaron con tantos hijos, híjole, el marido no le daba dinero. Lo bueno, lo malo se replica en todo. Entonces, si yo me doy cuenta, lo corto. Esta metodología que tú utilizas inclusive las cuestiones del árbol genealógico, nada tiene que ver con irse a, no sé, aquí yo me acercaría un poco a lo que alguna vez escuché sobre las famosas regresiones hipnóticas, en donde se habla de lo que fuiste en vidas pasadas. O sea, ¿tiene algo que ver con esta parte? ¿O es algo completamente diferente? O yo no sé hasta dónde tú piensas
que esto de cuando se hacen regresiones hipnóticas, la gente en verdad está hablando de una vida anterior, porque yo alguna vez me di a la tarea de investigar en una regresión hipnótica que se hizo un jovencito, el investigar qué era lo que estaba pasando antes de lo que él había dicho, y me topé con que muchas de las cosas que él había dicho eran verdad, sin que conociera ni a las personas. Vamos, era un joven como de 15, 16 años, y de lo que él narró, yo tuve oportunidad de poder haber verificado cosas. Me acuerdo haber ido allá por la Merced, en donde dije, bueno, a ver, ¿qué es esto? Hay memoria celular, ¿qué es esta parte? Bueno, se habla hasta de los campos de la epigenética, habla de estos campos mórficos, en el que todo está conectado. O sea, finalmente, si tú me preguntas, claro que en mi adolescencia estuve pues muy metida en cuestiones esotéricas y en rollos de vidas pasadas. Siempre quise saber más. Uh-huh. ¿Sí? Sin embargo, justo, o yo veía que había como mucha fantasía, ¿no? Como que, híjole, de repente esta cuestión de, pues hay que creértelo, porque te lo digo yo y dices, es que no lo veo, no alcanzo a verlo. Pero la otra parte ortodoxa, científica, cuadrada, donde si no lo ves no existe, yo siempre he estado en medio. Yo no podría decirte que sea vida pasada como tal. Sin embargo, si la teoría de la física cuántica te empieza a hablar de cómo, desde la memoria celular que existe, la otra, desde que nuestras células tendrían la capacidad de estar en un lugar y en otro, que es la cuestión de la vacuidad. Entonces estamos hablando de que justo de repente somos seres físicos, palpables, porque lo crea nuestra mente. O sea, desde ahí estamos hablando más bien de todo esto lo estamos creando nosotros, porque en consenso decimos que esto es un sillón, ¿no? Claro, ¿por qué de repente no podemos corroborar lo opuesto? Es decir, esto convertirlo en una mesa y de repente estar en la playa, ¿no? Porque claro, nuestra mente está supeditada a esta realidad, ¿no? Y entonces, yo te diría, yo creo que lo que sucede, más que si es vida pasada o no, me queda claro que entre la teoría de la epigenética que te habla de cómo la información, cómo evolucionamos en un lugar, y esa información se va a pasar a través de los campos mórficos a personas, ejemplo, de tu clan que viven en Estados Unidos o que viven en Australia, y lo que tú trabajes ahorita le va a pegar a ellos también, ¿sí? Porque de hecho hay un experimento que hicieron con monos, y entonces se dieron cuenta que los monos, ¿sí?, empezaban a recoger papas y a lavarlas en un río, y entonces después estudiaron a la misma especie de monos, pero al otro extremo del mundo, y empezaron a hacer lo mismo. Y entonces de ahí se habla de la teoría de los campos mórficos. Si eso sucede, ¿sí?, obviamente pues por información, porque todo es energía, porque todos estamos conectados de alguna manera, podría existir esta cuestión de la vida pasada, y yo diría, bueno, a lo mejor ni siquiera justamente queremos pensar que yo, esta persona que se ve ahora, ¿sí?, pues a lo mejor fue Cleopatra en otra vida, ¿no? Pero justo, seguimos pensando de manera lineal, en este pasado, presente y futuro. Sin embargo, la física cuántica te dice, no, todo es una espiral y todo está pasando al mismo tiempo. Entonces finalmente más bien tú no eres Adriana, tú no eres Cleopatra, tú no eres energía. ¿Sí? Y entonces más bien estaríamos hablando que atrás de lo que yo considero que soy yo en este momento, que es este cuerpo, ¿sí?, hay un alma quizá, hay energía que vive su propósito todo el tiempo donde esté. Solo que nos dejamos enganchar por la parte física. Entonces, más que una cuestión esotérica, o más que una cuestión de si fue o no fue una vida pasada, yo pensaría, pues si estamos conectados con la parte transgeneracional, ¿por qué yo no podría sentir lo que sintió mi bisabuela si cuando mi bisabuela estaba embarazada de mi mamá, yo ya era una posibilidad, porque mi mamá, las mujeres, ya cuando digamos que se decide que va a ser mujercita, ya tienen todos los óvulos que van a ser usados en esa vida.
todas las posibilidades, millones de posibilidades de hijos y de hijas que podría tener esa mujer. Yo ya estaba ahí. Entonces, ¿cómo no voy a saber lo de la abuela? ¿No? Si la abuela ya tenía a mi abuela y mi abuela ya era la posibilidad de mi mamá, ¿no? Pues claro, empezamos a hablar de que de generaciones atrás yo puedo recibir información. Ahora, ¿qué importa si yo más bien era la abuela o no era la abuela? Finalmente es recopilar la experiencia para poder concentrarte de qué manera la estás creando, ¿no? Y eso es justamente lo que yo trabajo en terapia. En terapia es dejar de ver tu vida como un problema. Cualquier cosa. Y me queda claro que hay cosas muy fuertes que vamos a trabajar. Pero aquí es, si esto ha pasado en mi árbol, y si yo lo estoy viviendo ahora, tengo que encontrar el programa que me hace repetirlo, 1. 2, tengo que darme cuenta y hacerme responsable que consciente o inconscientemente yo elegí esa situación. Y 3, cuando empiezas a hacer eso, literalmente empiezas a manifestar magia allá afuera. ¿Y a qué me refiero con magia? Gente que siempre tú esperas que actúe de cierta forma. Y de repente te das cuenta que como por arte de magia, te lo juro porque he tenido pacientes que llegan y me dicen, es increíble. ¿Qué pasó? Es que rarísimo. O sea, él siempre evitaba. Y esta vez yo llegué y le dije, oye, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Ah, bueno, tranquilito. O sea, de verdad, en terapia yo he visto cómo hay gente que su vida ha cambiado 180 grados y no porque trabajes justo el dolor como dolor, es porque logras salirte de la identificación de este personaje, asumes tu responsabilidad, observas de dónde vienes, ¿sí? Lo paras y claro, reprogramas. Ejemplo. La programación neurolingüística y en el lado más esotérico, la metafísica, te habla de decretos, ¿no? Claro, si tú te levantas hoy, por ejemplo, y dices, soy abundante, me merezco todo lo mejor del universo, y, ¿no? Pero en el fondo, para ti ser abundante implica, pues es que dinero, o sea, sí quiero dinero, pero incomodidad, porque siempre te hablaron pues, de que eres avaricioso, de que tú, o sea, ¿cómo es posible? O sea, como si fuera lo único importante en la vida. Ahí hay un conflicto. Entonces, aunque tú te levantes y te repitas 20,000 veces al día, soy abundante, soy tal, no te lo crees. Algo te bloquea. Claro, y lo que te bloquea es la programación que traes, por amor. Porque justo nosotros repetimos, fíjate, historias de dolor por amor. Repetimos historias de pobreza, de carencia, por amor a mi familia. Por amor a mi familia es que la gente se sabotea las cosas. Entonces, más bien cuando observas y reconoces que lo estás haciendo por amor, pues te puedo amar de otra manera, ¿no? O ya me cayó el 20 y haces algo, haces que curioso, hasta tu plan acepte la abundancia. O sea, no solo lo haces para ti, ¿eh? Se dice que el trabajo es para la gente que tú tienes en la línea generacional hacia abajo, ¿sí? Pero la realidad es que también lo haces con los que convives. Si, ejemplo, hay padres que no aceptan, por ejemplo, que sus hijos se vayan, porque nuestra cultura es muy apapachona, no apapachadora, apapachona de verdad, de hacer flojera y de te quedas acá de utilizar a la gente por amor. En lugar de, ya perdiste cuchi de Macoy, vete de aquí ya, vete 5, a lo 4, tuyo. ¿no? Sí, 5, 4, órale, ¿no? Puedes hacerlo. No. Fíjate, ahora, te lo digo en mi generación, ¿cuánta gente está inutilizada siendo hijos bastón? Que se bloquearon la abundancia, se bloquearon la familia, porque hay un montón de gente divorciada, claro, porque ay no, o sea, pero al revés es, regresas a casa de papá y mamá. Y entonces, ¿qué crees? Que la sociedad dice que somos buenos hijos, ¿no? Pero si lo ves desde afuera, es por amor que estás haciendo eso. ¿Por qué? Porque esa mamá o ese papá, de repente, se vio sin proyecto. Ejemplo, ¿no? Ya llegaron a la jubilación.
Cuando tú eres niño, te dan una escala de todo lo que tienes que hacer. Y entonces vas corriendísimo, ¿no? Entonces dices, ¿ahora qué me falta? No, pues la familia, no, pues ahora el coche, no, pues ahora la casa. Y de repente cuando la gente habla de la vejez, dice, pensión, descansar, ¿no? O sea, ahí empiezas a crear también una serie de enfermedades. Porque la gente, de repente, ya no se permite seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir haciendo otras cosas. Seguir en búsqueda, sí. Exacto. Abrirse a la tecnología, no, o sea, de repente llegaron ahí, pum, descansar. Okay. Ya cumplí el ciclo. Ya cumplí el ciclo. Queriendo recordar cómo es una historia del águila, que el águila está habituada a que trae alimento para el polluelo y el polluelo está toda la vida ahí, dándole guerra a la madre para que le dé de comer, y se va y regresa otra vez a comer, hasta que un día le dice, bueno, mijito, ya creciste, ahora sí ya, y lo que hacen es el empujón, y ¡ay! Viene aquel cayendo de aquella gran altura, y de ahí, pues abres las alas, o te estrellas. Y esto es algo que los papás o los seres humanos no acostumbramos a hacer. Pues sabes qué, mijito, a lo tuyo. Tiene razón esta parte que somos apapachadores. No te vayas, mijito. O también, ay, pobrecito, se cayó en lugar de... ¿Te pasó algo? No, a ver, no tienes nada, levántate. A seguir caminando, cuate, o seguir corriendo. Fíjate, de hecho se dice que los niños abandonados, ¿no? O que de alguna manera viven más el rechazo y entonces los dejan desde chiquitos, tienen mayores probabilidades de crecer y de sobresalir en la vida. Y ahora ¿qué está pasando? Es al revés, ¿no? Hay mucha culpa, pero hay poca responsabilidad. Entonces, justamente lo que decías del águila, fíjate. Pero al águila también le pasa que cuando llega a los 40 años, su pico y sus garras, pues ya están fregadas. Y entonces experimenta la situación de, para que sigas, ¿no?, en el esplendor y buscando, las tienes que tronar y es doloroso, ¿no? Porque se tiene que arrancar solito el pico, no, primero las uñas, ¿no? Primero las galetas, las uñas de las tienen que estar arrancando. Entonces imagínate que llegar tú y... Claro, los seres humanos justo en terapia no queremos, ay no, me duele, o va a decir que yo va, ok, y preferimos vivir ese dolor, esa dosis de dolor diario, ¿no? De sentirme desvalorizado, poco merecedor, no me gusta luchar, no tengo dinero, ay, es que no me... No, por la víctima que se lame de sus heridas. Pero preferimos esa dosis de dolor que una buena, ¿no? Una buena arrastrada donde yo ya me levanto y digo, sí, yo ya me lo provoqué, y que salgas afuera y que de verdad empieces a ver cómo te empoderas y haces... Realmente empiezas a crear cosas, dejas de seguir patrones, empiezas a crear cosas. Entonces el águila se tiene que quitar esto y después tiene que irse a golpear, ¿no?, a la montaña hasta que se le caiga el pico. Y entonces justo es ahí donde el águila también decide. Si no, puedes descansar, ¿sí? O sea, vas a descansar y entonces, pues de aquí a lo que te dure, porque ya no vas a poder tomar presas, ya no vas a comer, ya no hay manera. O te sometes al proceso doloroso de transformación, pero otra vez resurges literalmente, ¿no? Con la misma fuerza, con el esplendor, a seguir creando cosas nuevas. Y esa de verdad que es justamente la propuesta del tipo de terapias que yo hago. O sea, no vas a ir a que yo te escuche y te aproveche, cero. Vas a ir a aprender a reconocer, a ver tus programas y a desprogramarlos, y entonces sí, ¿no?, a programarlo a partir de tu elección. No de tu clan, claro, también vas a agradecer lo que hay ahí atrás. Porque también tenemos cosas maravillosas ahí atrás que no honramos. Y mientras nosotros sigamos en nuestra edad quejándonos, es que papá, es que mamá, es que mi pareja, seguimos en el niño. Y el niño es dependiente, ¿sí? El niño es dependiente. Hay cosas muy buenas para la salud, hasta donde ahorita me viene a la mente esto de las endorfinas, y hay dopamina, todo este tipo de sustancias que genera nuestro cuerpo. Esto es a no hacerlo, por el mecanismo que sea, de estas gratificaciones que recibe tu cuerpo para generarlas y estar bien en salud.
en salud física por lo pronto, ¿no? Sí, claro. ¿Hay alguna cosa en la que tú le sugieras a la gente que las busque, que se las provea, que las tenga? Fíjate que yo más bien, más que decirles busca esto, busca lo otro, es, a ver, primero, hay gente que es adicta a los medicamentos, a cualquier cosa. Ahí también ya estamos cayendo en una dependencia donde yo no me lo voy a dar, ¿sí? Hay otras que más bien es una cuestión de deficiencia y también tiene que ver con cómo estoy yo. Es decir, vamos a estar estresados, sí, porque otra vez que vayas a terapia no quiere decir que no vas a tener problemas ni broncas en la vida. Sí las vas a tener, las vas a enfrentar de manera diferente. Y es más, sí las vas a ver como el escalón para subir la escalera y no como otra vez la piedra aquí puesta. No, la vas a ver como es mi prueba, o sea, es mi prueba y de aquí tengo que salir más fuerte, más consciente y justo, más sabiendo que yo me voy a proveer lo que necesito. Pero eso no implica que no tengas estrés. Entonces yo creo que sí hay, por ejemplo, ¿no? Toda esta cuestión natural, ¿sí? Darte a lo mejor gotitas para relajarte. O sea, yo creo que más bien deberíamos de tener un estilo de vida más saludable. Y no me refiero con que entonces vamos a comer orgánico, porque también todo eso carga las cosas. Claro. Y también es un bluff, y también es una cuestión de marketing, ¿sí? Yo creo que más bien es hacer las cosas con conciencia. O sea, darnos cuenta que si tú necesitas dormir, pues duerme. Si vamos a estar pegados al celular, yo he oído muchos pacientes y hay personas que me han dicho, ¿en serio que les dices eso? Y la verdad es que sí, yo lo que promuevo en la terapia es que la gente sea consciente de lo que está haciendo. No es, ay Diosito, por favor, que no me influya de manera negativa estar a las 2 de la mañana en mi celular. Perdóname, tu pantalla y tu lucecita va a hacer que aunque estés cansado no lo puedas soltar. ¿Y qué crees? Que sí puedes estar pasando 2 horas perdiendo el tiempo viendo nada. Mejor crea cosas. Entonces, pero la gente dice, es que si lo dejo, porque me da sueño y me duermo. Súper. Te da sueño y te duermes a las 2, ¿no? Pero la realidad es que eso es más bien ansiedad. Mejor enfrenta la ansiedad. Fíjate qué hay detrás de la ansiedad. Porque seguro detrás de la ansiedad hay mucha dependencia. Y estás esperando que alguien te mande un mensajito, estás esperando que alguien se acuerde de ti y te haga sentir reconocido. ¿Qué crees? Que si necesitas que alguien te reconozca, lo tienes que trabajar porque viene desde acá. Porque seguro enfrente, aunque te den el reconocimiento, ni lo vas a ver. Ni te vas a ver porque nunca será suficiente. Estás en el punto de estar demandante. Y entonces demandas de la vida cosas que aunque te las den, no las sabes recibir. Y entonces, si alguien te dice, oye, te ves súper bien, dices, ay, gracias, y por dentro dices, bueno, no, todavía me faltan unos kilos. ¿No? Ay, caray. En verdad que esto es una plática muy amena, muy interesante, pero creo que ya el tiempo nos está comiendo. Sí, sí. Y pero creo que hay tema para más. Y pues estás invitada nuevamente, el día que gustes. El Club Ciudadano Concientiza, Participa y Transforma te invita a que nuevamente nos aportes alguna cosa para la gente que nos sigue a través también de Taller Integral del Arte. Pues Adriana, caray, muchísimas gracias. Fue un placer haber conversado contigo. Bueno, más bien escuchar tus palabras, porque no, pero finalmente la que tiene que aportarnos y la que tiene muchos conceptos que puede divertir a la gente eres tú precisamente, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Y pues bienvenida. Me gustaría invitarlos a que entren a mi página. Ajá, ¿sí? ¿Cuál es? Mi página es Plenitud Consciente. Plenitud Consciente. CDMX, Ciudad de México. CDMX. Sí, porque también, además del servicio terapéutico que vas a encontrar, estamos a punto de abrir un tipo de terapias justamente para elegir carrera, ¿no? Orientación vocacional, pero justo basado en la descodificación, porque no basta con que quieras ser abogado. Si traes una programación de carencia, pues a lo mejor traes el talento, traes esto, pero si tu programación no te da, pues no vas a disfrutarlo como quieres. Entonces vamos a abrir ese tipo de terapias, entonces igual para que en algún momento podamos hablar del tema. ¿Cómo no? Y pues te agradezco mucho. No, al contrario, muchísimas gracias. Y amigos, como siempre, pues gracias por su presencia. Como siempre, les esperamos en Concientiza, Participa y Transforma. Acérquense a ver los cursos que tenemos actualmente. Hay una serie de cosas que se van a dar. Hay
cosa de cine que se va a presentar la semana que entra, el día 15, en donde tendremos a nada menos y nada más que a Buster Keaton con una película que va a estar amenizada en vivo con un grupo de músicos. Hasta luego, muy buenas tardes. Se despide